Una vez más, bienvenidos a la casa del Señor. Después de algo más de una semana difícil, ¿verdad? Con una crisis energética, con largas colas, grandes preocupaciones, pero el Señor siempre está con nosotros. ¿Cuántos lo creen? Hermano, no se angustien, no se preocupe, el Señor está con usted. Él ha prometido, no te dejaré, ni te desampararé. Y cuando pasemos por las aguas no nos ahogarán, ni el fuego nos quemará. ¿Por qué? Porque el Señor va delante de nosotros. Hoy quiero hablar de un tema que es fundamental en nuestra convivencia, en nuestras relaciones humanas. Qué importante es recordar que toda la vida espiritual tiene un propósito. La llegada de Cristo a tu vida es transformar nuestra vida a la imagen de Jesús. Por eso hemos titulado esta serie Cambios que transforman. Y el apóstol Pablo ha hablado de la importancia de ser lleno del Espíritu Santo. A lo largo de estos capítulos, vamos ya terminando el capítulo número 5, avanzando en este capítulo, el apóstol Pablo ahora va a dar un giro que a mí me llama poderosamente la atención. Porque tiene que ver con nuestro carácter, porque tiene que ver con nuestra actitud, porque tiene que ver con nuestro corazón. Por eso el título de este mensaje se llama Una alegre sujeción, una alegre sujeción. Hoy quiero hablarte de la importancia de la sujeción, una palabra a veces que no recibimos bien porque no lo entendemos. Y el tema de la sujeción, creo que se volvió un problema en nosotros desde el principio, desde que éramos niños pequeños, y nos costaba y nos sigue costando todavía el principio de la obediencia. Y verdad que todos los que tenemos niños en casa podemos todavía recordar, yo tengo 2 nietos en casa, ¿verdad? Y a veces cuando uno tiene luchas con los niños para la obediencia, nos olvidamos que un día también fuimos niños, desobedientes, resistentes a la autoridad. Y es por eso que hoy quiero hablarte cómo poder sujetarnos, obedecer, pero no con un gesto, ¿verdad?, de desagrado, no con el ceño fruncido, sino con gozo en el corazón. ¿Cuántos quieren esto? Porque hoy necesitamos entender que la vida espiritual, la llenura del Espíritu Santo que vimos el domingo pasado, tiene que traducirse en nuestra manera de ser. ¿Cómo puedo yo saber que estoy lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo tú puedes saber si estás andando lleno del Espíritu Santo? El apóstol Pablo, después de haber hablado de ser lleno del Espíritu, va a dar un giro realmente sorprendente. Inmediatamente de hablar de la llenura del Espíritu, va a decir en el capítulo 5, verso 21 de Efesios, que vamos a tratar en esta mañana, dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Someteos unos a otros. Mira qué tal giro. Porque si realmente estamos llenos de Dios, no será un problema someternos los unos a los otros. Cada vez que tú leas y encuentres esta palabra, los unos a los otros, tiene que ver con una relación entre los creyentes. Los unos a los otros se está refiriendo en la comunión de los creyentes, porque esto no funciona con los del mundo, porque es de doble vía, de ida y de vuelta. Ahora bien, en todo el Nuevo Testamento la palabra sujeción o someterse se traduce de la palabra griega upotazo. Ahora, es interesante esta palabra porque upo significa debajo y tazo significa organizar. El significado completo de la palabra es obedecer, poner debajo o estar sujeto a o someterse a sí mismo a, vale decir, es estar bajo obediencia. Esta palabra, sobre todo en el pasado, se usó mucho y tenía un uso militar, cuando se organizaba un ejército bajo el liderazgo de alguien. Muchas veces a nosotros nos gusta el liderazgo, nos gusta tener una posición en el trabajo, en la sociedad,
en el hogar, en la iglesia. ¡Wow! Nos sentimos bien cuando tengo un cargo, una responsabilidad. Y más todavía nos gusta si tenemos personas debajo de nuestra autoridad a las cuales podamos dirigir. Pero ¿qué pasa cuando te toca estar bajo autoridad? ¿Te agrada estar bajo autoridad? Bueno, yo vengo a decirte que a mi carne no le gusta estar bajo autoridad. Ni a la tuya tampoco. Porque en nuestra naturaleza humana caída no nos gusta ser gobernados, dirigidos o simplemente obedecer órdenes. Sin embargo, este principio se entiende bien en el fuero militar. ¿Te imaginas tú un ejército que cada uno haga lo que bien le parece? Simplemente quedaría derrotado en la primera batalla. El éxito de un ejército está en su organización. Y en toda organización hay niveles de liderazgo. Y en la familia también Dios ha puesto un orden, una organización donde hay un liderazgo y donde todos tenemos que aprender a someternos, ponernos debajo, pero de manera voluntaria, con una correcta actitud. Sí, tú puedes someter a alguien, obligarlo a que obedezca, como a veces los niños, ¿no? Cuando se ponen rebeldes casi los obligamos. ¿Por qué? Porque queremos enseñarles el principio de la obediencia. Porque si no aprendemos esto de niños, ¿qué va a pasar cuando ellos crezcan? ¿Qué va a pasar cuando el jefe le dé una orden? ¿Qué va a pasar cuando el policía lo detenga? ¿Qué va a pasar cuando en el colegio, verdad, el director le exija un comportamiento o tengamos que someternos a normas y reglas? En nuestro país, lamentablemente, somos conocidos porque no nos gusta respetar las normas y las reglas. Como que somos muy liberales en la crianza. Y tengamos cuidado, sobre todo tú, papá, mamá, que estás criando niños. Porque lo que hoy estás sembrando y formando en el corazón de ese niño lo vas a ver no ahora, lo vas a ver después. Sobre todo cuando llega la adolescencia. ¿Verdad? Ahora bien, en la Biblia, esta palabra someterse se usó principalmente para hablar de la sujeción del hombre a Dios. Vale decir, el hombre debía ponerse voluntariamente bajo la autoridad de Dios, expresada ¿dónde? En su palabra, y tenía que hacerlo de manera alegre y gozosa. Y todos debiéramos someternos a la autoridad de Dios. ¿Por qué? Porque debemos hacerlo entendiendo que lo hacemos ante un Padre amoroso que nos ama y que quiere lo mejor para nosotros. Muchas veces los niños malinterpretan a sus padres, creen que los están maltratando cuando les exigen levantarse temprano, lavarse los dientes, bañarse, hacer las tareas. Ah, papá malo, y todavía cuando viene y te pide, ¿verdad?, que le compres el dulce que quiere, le dices, no, después del almuerzo. ¡Ay! ¿Por qué tengo que esperar? Por naturaleza somos impacientes, no nos gustan las reglas, pero como cultura tenemos un problema. En otras culturas esto se afirma mejor porque la sociedad está organizada, el entorno está organizado. Cuando hablamos de Dios, todos nosotros debiéramos hacerlo entonces de manera alegre y gozosa, entendiendo que nuestro Dios es un Dios de orden, de orden. La llenura del Espíritu Santo, por tanto, debe expresarse en la transformación de nuestro carácter, mostrando sujeción y obediencia a Dios. Y el mejor lugar para manifestarlo es al interior de nuestra propia familia. A veces nos cuesta mostrar sujeción donde debiéramos mostrar la sujeción, donde al interior de tu propia familia, porque el apóstol Pablo ahora va a canalizar este principio y va a mirar a la familia, y de aquí en adelante, las próximas semanas, vamos a estar hablando de la familia. Pero para que una familia funcione, se tiene que respetar las líneas de autoridad. Y para esto tenemos que desarrollar una actitud de sujeción. En la familia, la sujeción se manifiesta en una actitud de humildad, respeto y consideración ante cada miembro de la familia, ya que el mandato es a someternos los unos a los otros en el temor de Dios. Ahora, todos, incluyendo en un hogar el cabeza de familia, que es el padre, también está llamado a someterse, porque estamos diciendo que es una actitud.
de respeto, de consideración hacia el otro. Y vamos a ver de qué manera un esposo también se sujeta. Un padre de familia se sujeta. Sin embargo, en las líneas de autoridad, Dios establece líneas de autoridad muy claras en la Escritura. Y es por esto que primero va a empezar hablándole a la mujer. Porque la esposa tiene que estar sujeta a la autoridad de su esposo. ¿Cuántas mujeres pueden decir amén? No escuché el amén. Yo no sé por qué no escuché el amén. ¿Usted escuchó el amén? Esposo, ¿usted escuchó el amén? Yo no lo escuché. A ver, esa esposa, ¿cuántas esposas creen que la esposa tiene que estar sujeta a su esposo? Ahora recién se escuchó. ¿Por qué no salió el primer amén con la misma fuerza? Te voy a explicar. Porque necesitamos desarrollar 3 actitudes fundamentales para vivir en una alegre sujeción. Número 1, acepta el orden divino. Nos cuesta aceptar que esto lo estableció Dios. Y la mujer dice, ¿pero por qué? Yo también puedo ser cabeza de mi hogar. Y a veces hay una competencia al interior del hogar que crea graves fracturas, resentimientos. Un esposo que no es respetado en su autoridad de cabeza nunca se sentirá un esposo satisfecho, realizado, feliz al interior de su hogar. Algunos esposos incluso deciden por la paz, ¿no? Ya, está bien. Como tú digas, mi amor, pero ¿sabes qué? No estás respetando el orden divino. Lo primero que toda esposa debe hacer es entender y aceptar la sujeción a su esposo como parte fundamental de la voluntad de Dios para ella y para su matrimonio. En Efesios 5:22 sigue diciendo el apóstol Pablo, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y da una razón fundamental, porque el marido es cabeza de la mujer. Así como Cristo, ¿qué dice? Es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. O sea que da un mandato y da un sustento de este mandato. Que las casadas deben estar sujetas a sus propios maridos como se sujetan al Señor. Usted, hermana cristiana, usted es esposa, así como usted ama al Señor, respeta al Señor, obedece al Señor Jesucristo en la misma actitud que Dios le pide a usted para su esposo. La sujeción que Dios pide a cada esposa, por lo tanto, es la misma que ella debe demostrar al Señor Jesucristo. Una esposa, escucha, que no se sujeta a su esposo, tampoco se sujetará al Señor como debe. Por eso algunas tienen luchas con la obediencia a la palabra. Algunas mujeres son selectivas. Esto me gusta, esto no me gusta. Uy, este libro no me gusta, este sí me gusta. Y no es así. Porque todo es la palabra de Dios. Amén. Ahora bien, Cristo, como nuestro ejemplo en todo, también nos da el ejemplo de la sujeción, sujetándose de manera perfecta a la voluntad de su Padre. En 1 Corintios capítulo 11, verso 3 dice la palabra, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer. ¿Y Dios qué? ¿Es la cabeza de quién? Dios el Padre es la cabeza de Cristo. Solo en este sentido, el Padre es mayor. ¿Te acuerdas que Jesús dijo, el Padre es mayor que yo? ¿En qué? ¿En esencia? ¿En poder? ¿En naturaleza? Claro que no, es mayor en autoridad. Siempre vemos al Hijo obedeciendo o ejecutando la voluntad del Padre, no al revés, porque en la Trinidad también hay orden, no hay competencia. ¿Y por qué Dios es perfecto en unidad? Porque ninguna de las personas de la Trinidad está en competencia, porque está claro y se respeta esa línea de autoridad que reina al interior de la propia divinidad de Dios. Jesucristo lo mostró esto en su vida terrenal. En Juan capítulo 5, verso 19, Jesús dijo esto. Respondiendo entonces Jesús le dijo, de cierto os digo,
No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve, ¿qué dice? Hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. No puede hacer el Hijo nada que no vea hacer al Padre. Vale decir que Cristo no es independiente del Padre. Hace las cosas por su cuenta, no. Solo lo que oyó del Padre, solo lo que ve hacer al Padre, solo la voluntad del Padre. Esto fue desde la eternidad. Y en el momento más difícil de la vida de Cristo, cuando está encarnado en debilidad de esta carne humana, sabiendo que iba a ser torturado, maltratado y crucificado, Él está postrado en el huerto, ¿verdad?, de Getsemaní, y que dijo: Padre, no se haga mi voluntad, sino que la tuya. Y esa es la actitud del Hijo de Dios. No hay una actitud, bueno, Padre, esto a mí no me gusta. Además, cuando lo fueron a apresar, Pedro lo quiere defender. Dijo: un momentito, Pedro, no hagas eso, no necesito que me defiendas. ¿Acaso no crees que yo puedo pedirle al Padre que envíe legiones de ángeles para que me ayuden? Pero he renunciado a eso. ¿Para qué? Para estar sujeto a la voluntad del Padre. Dios ha dado una posición a cada uno en la familia. Y cuando respetamos ese orden, mostramos respeto a Dios. Ojo. Dios ha dado, ¿qué? Una posición a cada uno en la familia. Y cuando respetamos ese orden, mostramos respeto a Dios. Una esposa que no respeta la autoridad de su esposo, no está respetando a Dios. Punto. Aunque venga al culto, aunque tenga un ministerio, aunque haga cosas buenas, simplemente Dios dice: aquí, mujer, tú estás mal. Cuando rompemos el orden, no podemos esperar que todo funcione, porque estamos rompiendo el orden divino. Ahora bien, la alegría de la sujeción, ¿cuándo surge? Surge cuando entendemos que la voluntad de Dios es mostrar siempre una actitud de respeto, consideración y obediencia a la autoridad. Cuando tú en tu corazón decides mostrar una actitud de ¿qué? De respeto, consideración y obediencia a la autoridad, surge el gozo del Espíritu Santo. Escúchame, esto a la carne no le gusta, a tu carne no le gusta, a mi carne tampoco le gusta, pero al Espíritu Santo sí le gusta. ¿Por qué? Porque estás haciendo la voluntad de Dios. Oh, hay un gozo en tu espíritu que viene de la aprobación del Espíritu Santo a tu corazón. Y dice: hecho lo correcto. En Efesios capítulo 5, verso 24 dice: así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos ¿en qué? En todo, en obediencia, como hemos dicho. Dicen, bueno, que la maestra de una escuela dominical, escuché por ahí, le preguntó a Juanito: Juanito, ¿quién manda en tu casa? Y entonces Juanito le dice: ¿quién manda? Mi mamá. Entonces la maestra dijo: ¿cómo? Sí, mi mamá. ¿Por qué? Porque cada vez que yo le pido algo a mi papá, me dice: pregúntale a tu mamá. Y aquí, ¿qué pasa? El esposo simplemente se ha rendido a asumir su liderazgo. Y de eso vamos a hablar la próxima semana. Esposa, si tú crees que te has escapado este domingo, el próximo te espero. Porque te voy a hablar a ti acerca del liderazgo. Porque mucho liderazgo es asumido por la mujer simplemente porque el hombre renunció a él. Soltó el timón. No quiere criar a los hijos, no quiere tomar decisiones, no asume su responsabilidad, no ejerce bien su liderazgo. La esposa ve que el barco se va a hundir y entonces la esposa va y toma el timón. ¿Esa es la voluntad de Dios? No es la voluntad perfecta de Dios, pero es la voluntad que Dios permite. Y hay hombres que viven en su zona de comodidad, pero mejor hablamos de ellos el próximo domingo. ¿Qué te parece? No sé, espero que los varones vengan el próximo domingo. Oraré para que así sea. Escúchame. Este verso 24 que dice: así que como la iglesia. Mira, este como es muy importante. Así como, ¿verdad? Tú amas y respetas al Señor, así tienes que respetar y obedecer a tu esposo. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también
de la misma manera, no de otra, no a tu manera, de la misma manera. Las casadas lo estén a sus maridos en lo que les gusta. ¿Así dice? ¿No dice así? ¿Qué dice? Todos digan, en todo. Nah, no les escuché. ¿Qué dicen? En todo. Porque a veces, claro, la esposa, cuando es algo que le gusta, sí, mi amor, está bien, lo voy a hacer. Pero que si algo no le gusta, Y ahí cambió la actitud. Pero la palabra es muy clara en todo. Ahora, recuerda que el mandato es en el temor del Señor. Vale decir que ese todo está dentro de lo que está estipulado en la palabra. Tampoco tú vas a obedecer algo que está contra la palabra de Dios de manera abierta y clara. Por eso siempre es someteos unos a otros en el temor del Señor. La Escritura dice que la sujeción debe ser en todo, ya que la sujeción parcial sigue mostrando un corazón resistente a la voluntad de Dios. La alegría de la sujeción, por tanto, empieza en la actitud, desechando ¿qué? Toda queja, murmuración y orgullo del corazón. Para poder realmente experimentar la alegría de la sujeción, tengo que tratar con mi propio corazón. Tú tienes que tratar con tu corazón. Y a lo mejor eres una mujer que se queja, con mucho orgullo. O verdad que crees que eres mejor que tu esposo. A veces hay ese pensamiento. Ah, no, yo pienso mejor que él. Yo decido mejor que él. No, yo tengo un mejor criterio. No, yo tengo mejor gusto. Por lo tanto, aquí se hace lo que yo digo. Número 2, segunda actitud. Muestra prudencia y respeto. Para tener una alegre sujeción, hay que aprender a mostrar prudencia. Todos digan prudencia. Prudencia y respeto. En Primera de Pedro, capítulo 3, verso 1 al 2, la palabra de Dios dice, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra, por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta, que dice, casta y respetuosa. ¿Cómo debe ser la conducta de una esposa cristiana? Casta y respetuosa. Y vamos a explicar un poquito esto. La sujeción alegre se muestra en la prudencia de las palabras, al estar delante de la autoridad. El silencio respetuoso habla mejor que 1000 palabras. De repente viene el esposo en un tono hablándote y tú te sientes tentada a faltarle el respeto. Mira, es mejor que lo mires a los ojos, guardes silencio y no digas nada. Ese silencio va a pesar más que 1 tonelada. Y esto funciona en ambas líneas. Esposo, cuando sientas que te falte el respeto, tu esposa, no reacciones, simplemente mírala a los ojos y guarda silencio. ¿Para qué es ese silencio? Ese silencio dice, oye, date cuenta cómo me estás hablando. Bueno, ella parece que no entiende el lenguaje del silencio. Siempre es bueno, es como, ¿verdad? Es como en el fútbol. Todos conocemos este deporte. Cuando un jugador empieza a jugar bruscamente, ¿qué hace el árbitro? Le llama la atención. Bueno, calma, le dice, con calma. Él no hace caso, sigue adelante y en la siguiente da una patada fuerte. ¿Qué hace el árbitro? Saca tarjeta amarilla. Estás amonestado. Él no acepta y sigue con lo mismo. ¿Qué se está buscando? Que lo expulsen del partido. Escucha. A veces cuando en las relaciones interpersonales te sientes irrespetado, no te están respetando, tú tienes que saber notificarlo. Disculpa, me estás faltando el respeto. A veces no nos damos cuenta cuando estamos faltando en nuestro tono de voz, en las palabras que usamos, en la actitud que tenemos, desafiante. Entonces, tú como esposo puedes decirle a tu esposa, disculpa, me estás faltando el respeto. Pausa, piénsalo, date cuenta. No se da cuenta, tarjeta amarilla. ¿Qué es la tarjeta amarilla? Le dice, mira, me estás levantando la voz, baja el tono de tu voz, me estás gritando.
y todavía delante de los niños. Eso no ocurre, ¿verdad?, en la iglesia, ¿no? Acá en la iglesia todos venimos como matrimonios perfectos, una gran sonrisa. Por eso te dije que este principio de la sujeción, ¿dónde tenemos que vivirlo? En el hogar. Ahí se ve si eres un hombre o una mujer llena del Espíritu Santo, porque estás dispuesta ¿a qué? A obedecer la palabra de Dios. La sujeción entonces empieza por el respeto de una esposa a su pacto matrimonial, manteniendo una actitud de pureza moral ante los demás y de fidelidad a su esposo. Y mira, si hablamos de falta de respeto, no hay mayor falta de respeto en el matrimonio que la infidelidad. Es una grave falta de respeto. Esto colisiona contra la esencia misma de un matrimonio, porque el matrimonio ha sido sellado en el pacto matrimonial por esa unión exclusiva, como dice la palabra de Dios, y serán una sola carne. Por tanto, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. No hay mayor dolor que puede experimentar un esposo o una esposa que el adulterio, que la infidelidad. En 1 de Pedro capítulo 3, verso 3 al 6, la versión NTV lo dice así: no se interesen tanto por la belleza. A ver, esposa, preste atención. No se interesen tanto por la belleza externa, los peinados extravagantes, las joyas costosas o la ropa elegante. En cambio, vístanse con la belleza interior, la que no se desvanece, la belleza de un espíritu como tierno y sereno, que es tan precioso a los ojos de Dios. Así es como lucían hermosas las santas mujeres de la antigüedad. Ellas ponían su confianza en Dios y aceptaban la autoridad de sus maridos. Esto es lo que realmente hace a una esposa hermosa, su carácter. Nada desdibuja tanto la belleza de una mujer como una mujer irascible, que su cara se contorsiona y salen palabras hirientes y los ojos inyectados contra su esposo. Mira, él la ve y dice: no la reconozco, ¿con quién me casé? No es la que tuve en el altar con una hermosa sonrisa, que parecía un ángel cuando entró a la boda de blanco. ¿Qué pasó? Mira, hermana querida, escúchame, tanto a hombres como a mujeres, se nos va toda la belleza cuando nos enojamos y nos llenamos de cólera, de ira. Nada te hace ver más horrible. ¿Quieres que se te vea hermosa? Sonríe, que la paz de Dios llene tu corazón y el gozo del Señor también. Amén, hermano. A veces queremos el maquillaje, ¿no? Usted quiere el maquillaje, el peinado. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? No sirve de nada ante el mal carácter, ante la amargura del corazón. Por eso hay que limpiar el corazón. Ahora, no te doy este mensaje con un espíritu de condenación, sino de exhortación. Escúchame, a tu pastor también le ha pasado. Tú me ves aquí todo simpático, sonriendo, ¿no? Pero también cuando me he enojado, si no, pregúntale a mi esposa, y si me han cruzado los cables, no se me ve tan simpático, te digo, para nada. Tú, si me ves y dices: ese es mi pastor, ya no lo quiero como pastor. Por eso me guardo, me cuido, he aprendido a guardar silencio, a esperar, a no responder inmediatamente, a respirar, a orar, a andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu y a interiorizar esta actitud. Por eso esta actitud, no crea que, aunque está principalmente enfocada en el pasaje al que está bajo autoridad, realmente es una actitud que todos tenemos que desarrollar, porque todos vivimos bajo autoridad, porque todos vivimos bajo la autoridad de Dios. ¿Amén o no amén? Sara, esposa de Abraham, es un ejemplo de él. Cómo trataba a su esposo, le llamaba Señor, lo respetaba. Dice el verso 6, por ejemplo, Sara obedecía a su esposo Abraham y lo llamaba Señor. Ustedes son sus hijas cuando hacen lo correcto, sin temor a lo que sus esposos pudieran hacer. Porque cuando tú te conduces correctamente, prudentemente, respetuosamente, tú no tienes que tener temor de nada. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Aunque tu esposo ruja como un león,
tú no te preocupes de nada. Si tú te mantienes en la actitud correcta, el león de Judá, el Señor Jesucristo, es tu defensa. Él te va a respaldar, esposa. Tú no tienes que preocuparte por eso. El Señor está contigo. Él se encargará de hacerle ver a tu esposo su error. Y si es cristiano, yo te aseguro que muy pronto vendrá y te dirá, esposa, perdóname, no debí tratarte así, no debí decirte eso. Y tú dirás en tu corazón, gracias, Señor. Y se evitó un conflicto, un problema, heridas en el corazón innecesarias. Entonces, estamos hablando de mostrar prudencia y respeto. Primero dijimos, acepta la autoridad. Luego estamos diciendo, mira, muestra prudencia y respeto. Y número 3, brinda un servicio amoroso. Efesios 5:22 va a decir, esposas, en la traducción Dios para todos, la palabra de Dios para todos dice así, esposas estén dispuestas a servir a su esposo, así como sirven al Señor. Yo veo aquí a las mujeres de la iglesia, yo la veo a ustedes, hermanas, con qué gozo ustedes y disposición sirven al Señor. Amén. Lo hacen con alegría, con entusiasmo, con amor. Igualito sirve a tu esposo. Ay, no, pastor, que se sirva en la comida. Para eso tiene manos. Sí, tiene manos. Claro que puede servirse. Pero cuando tú vas y le dices, amor, ¿te sirvo el almuerzo? Y se lo sirves, ¿qué estás haciendo? Y de esto vamos a hablar la próxima semana. Un principio que todavía no voy a entrar, pero lo voy a desarrollar la próxima semana. Lo estás honrando como esposo. De esto vamos a hablar la próxima semana del principio de la honra, un principio perdido en nuestra sociedad, olvidado totalmente. Y la Biblia lo enseña por todas partes, pero parece que no lo vemos. Entonces, una esposa que teme y ama a Dios no es una mujer, ojo, pusilánime, sin iniciativa ni voluntad propia, sino una mujer esforzada y valiente que respeta la autoridad de su esposo y le sirve a él y a toda su familia con diligencia. ¿Por qué digo esto? Porque algunos creen que el estar sujeta al esposo es una actitud pasiva. Una mujer que no hace nada, que está esperando que el hombre decida todo, que si él no habla, ella no puede decir nada, que no tiene iniciativa personal. No es así. Como dije, es una actitud de humildad, de respeto, de consideración. Y se confunde esto porque lamentablemente la sociedad ha acusado por mucho tiempo al cristianismo de ser una religión machista. Ustedes quieren someter a la mujer, que se mantenga callada, que guarde silencio, que no diga su opinión. Y lamentablemente por siglos no se respetó los derechos de la mujer. La semana pasada estuvimos, ¿verdad?, hablando del Día de la Mujer, ¿verdad? Que se celebraba de cosas, el poder reconocer aún esos derechos civiles que tiene la mujer, como el derecho al voto, al trabajo, a los derechos laborales, igual que el hombre. Y hasta el día de hoy se lucha todavía para que la mujer sea considerada igual que varón en todos sus beneficios. Aunque ahora te diré que la sociedad ha cambiado mucho. Hoy las mujeres a veces ocupan los puestos más importantes. Estuve hablando con un amigo y me dice, pastor, yo estoy sorprendido. En la empresa donde yo estoy, los cargos más importantes de mi empresa son mujeres. Aún en el aparato estatal están copando esos puestos de dirección. ¿Quién? Mujeres. En la empresa, mujeres. Y la pregunta es ¿por qué? Yo quiero saber el por qué. Porque cuando la mujer descubre, ¿verdad?, todo ese potencial que tiene una capacidad de entrega y de sacrificio en el trabajo que muchas veces no lo tienen muchos hombres. Bueno, eso vamos a hablar la próxima semana acerca de la actitud de los hombres. Y qué lindo, ¿verdad?, cuando hay una mujer que no solo cuida de su casa, sino trabaja. Y cuando el jefe le dice, ¿te puedes quedar una media hora más porque necesitamos hacer esto? Está bien, me quedo. No hace una cuestión de guerra. Sobre todo se ha desarrollado ese carácter de sujeción, de humildad, de respeto, de colaboración. Por eso para muchos, ¿verdad?, dueños de empresa, a veces les es más fácil trabajar en el liderazgo de su empresa con mujeres que con varones.
El varón muchas veces es más resistente a otro hombre. ¿Por qué me habló así? Ahora va a ver, yo me voy a vengar. No lo dice, pero lo hace. Cosas de la actitud del corazón. Pero ¿qué cosa plantea la Biblia? ¿Qué es la verdadera sujeción? La sujeción genuina se va a traducir en un servicio de amor. Una esposa, por eso, no es una mujer sin iniciativa. Mira lo que dice Proverbios 31, verso 10 al 13. Proverbios 31, verso 10 al 13 dice: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa, ¿qué? Largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido, ¿qué dice? ¿Cómo está? Está en ella confiado, tranquilo, y no carecerá de ganancia. Mira, el corazón dice confiado. Emma dice, verso 12, le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Verso 17, ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. ¿Es una mujer, pregunto, con iniciativa? ¿Es una mujer trabajadora? Es más, si tú lees todo el proverbio, dice, considera la heredad y la compra, invierte. Es una mujer que está actuando bajo el respaldo de su esposo, porque sabe que tiene virtudes. Un esposo sabio, cuando se da cuenta que tiene una esposa, ¿verdad?, virtuosa, no la limita, sino la impulsa para el beneficio de su propio hogar. Verso 29, muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana o sin provecho la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. ¿Cuánto pueden decir amén? ¿Te das cuenta entonces que este pasaje de Proverbios tira por tierra toda esa acusación falsa de que la Biblia menosprecia a la mujer, que no quiere que la mujer trabaje, que no quiere que la mujer tenga iniciativa? Sí lo puede hacer, pero bajo autoridad. Aquí en la iglesia hay muchos que tienen iniciativa. Y qué lindo cuando dice, pastor, Dios ha puesto en mi corazón, quiero hacer. Hace poco unos hermanos me dijeron, pastor, queremos salir a las calles a predicar y queremos hacer esto. Mira, para predicar, para orar, tú no tienes que pedirle permiso al pastor. Sin embargo, ellos me quisieron informar. Vamos a ir a tal parque, vamos a hacer un aire libre, vamos a predicar el evangelio. Yo le dije, les felicito, hermano, adelante, voy a estar orando con ustedes. Envié a un líder a que los supervisara y les acompañara. Y qué lindo. ¿Por qué? Porque hay iniciativa y la autoridad siempre celebra la iniciativa, pero también celebra el orden. El orden. Imagínate que ellos hacen eso, pasa algo ahí, ¿verdad? Y yo nunca estuve enterado. Sí, pastor, salimos, predicamos, pero hubo un problema, vino la policía, nos detuvo, nos acusaron. Yo no estaba enterado. Porque es bueno que tu esposo, querida esposa, tu esposo sepa todo. Cuando tú tengas una iniciativa, no lo hagas de espalda a tu esposo. Dile, estoy pensando hacer esto, ¿qué piensas tú? Me parece una idea excelente, vamos, sigue adelante. Tienes el respaldo de tu esposo. Pero si piensas, ay no, seguro que me va a decir que no, mejor no le digo nada, lo voy a hacer por mi cuenta. Te estás equivocando. Y no es que él te vaya a poner el freno. Mira, y puede que el esposo se molestó de repente contigo al enterarse que hiciste algo a sus espaldas, no porque lo que hiciste estaba mal, sino porque simplemente no se lo dijiste. Pasaste sobre su autoridad. Hay esposos más tranquilos, ya está bien, pero en el fondo de su corazón, ese hombre no es un hombre contento. ¿Sabes qué? Más bien, como dice la Escritura, la mujer que teme al Señor, esa será alabada. Y el proverbio dice, la alaba a sus hijos, la alaba a su esposo, la alaban todos. ¿Por qué? Porque ha desarrollado en su corazón el carácter del Señor Jesucristo. Un ejemplo de esposa sujeta, valiente y temerosa de Dios, lo encontramos en una mujer que yo admiro en la Biblia, que se llama Abigail. Abigail tenía que, a pesar de tener un esposo necio, ¿se acuerda cómo se llamaba? Nabal. Su nombre insensato, significa insensato. Y no es que por si acaso la mamá le puso insensato al nacer,
sino que le puso un nombre, pero como todos, ¿verdad? Parece que desde niño mostró necedad y al final se quedó con el apodo de necio. Y ahí todos lo conocían por ese nombre. A pesar de tener un esposo necio, ¿qué hizo Abigail? Lo cuidó y lo respetó hasta el final. Ella no dijo, cómo me tratas mal y como eres un necio, pues fuera contigo. No dijo eso. O me voy a mi casa, me voy con mi mamá. Era una mujer temerosa de Dios, oraba por su esposo. Lo cuidó hasta el final y cuando David vino a vengarse por la falta de respeto que Nabal mostró a David y a sus hombres, ¿quién salió al frente a defender a ese marido? Pues una esposa sabia, una esposa valiente, una esposa que no se justificó en los defectos de su esposo para no cumplir con su deber. Porque alguna mujer dice, ya pues a él que se mete en problemas, que se las arregle, es su problema. Bueno, si tú haces eso, te estás olvidando de que tu rol es ayudar a tu esposo. En 1 Samuel 25 solo te leo estos versos. Mira lo que David dice. Y dijo David a Abigail, bendito sea Jehová Dios de Israel, que te envió hoy para que me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento. Y bendita tú, que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Y recibió David de su mano lo que le había traído y le dijo, sube en paz a tu casa. Y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto. Y Abigail volvió a Nabal. Y he aquí que él tenía banquete en su casa, como banquete de rey, y el corazón de Nabal estaba alegre y estaba completamente, ¿qué? Ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. ¿Por qué cuando recibe el informe ella no va a hablar con su esposo? Por dos razones. Número uno, porque era necio, porque si le decía que hiciera algo iba a hacer todo lo contrario. Número dos, porque era un hombre que ya estaba borracho. O sea que ella tenía que actuar para defender su casa. Pero cuando hizo lo que hizo, pregunto, ¿fue a dar el informe o esperó que otro le contara por ahí y se enterara? No, ella misma fue y se lo dijo. He hecho esto, he hecho aquello. Mostrando que siempre respetaba la autoridad de su esposo. Aunque tuvo que tomar una iniciativa para salvar a su propia casa. Por tanto, una esposa reconoce o debe reconocer que Dios le ha creado como la ayuda idónea de su marido. Y no busca usurpar el liderazgo de su esposo, ojo, sino le ayuda a cumplirlo cabalmente para la gloria de Dios. Esposa, Dios te puso al lado de ese varón para que tú lo ayudes. Porque todo esposo necesita una ayuda idónea. Alguien que nos diga, no hace la cosa, ten cuidado. ¿Cuántas veces mi esposa me ha dicho, ten cuidado, no hagas eso? Ten cuidado con esta decisión. Y yo agradezco todas las veces que ella me ha advertido. Y las veces que no le he escuchado, he pagado factura. Les aseguro, he pagado las consecuencias. ¿Por qué? Porque no entendí que Dios me estaba ayudando con su consejo. Por eso, esposa, Dios te diseñó. Número uno, para que seas la compañera de tu esposo. Porque no es bueno que el hombre esté solo. También te diseñó para que seas la colaboradora de tu esposo. La ayuda que él necesita. Y lo vemos en la mujer virtuosa. Aún ayudándolo a desarrollar las tareas, ¿verdad? De suplir las necesidades del hogar. Criando a los hijos. Y también te dio un rol de consejera. Porque muchas veces la ayuda que el hombre necesita es un buen consejo. Esposa, cuando quieras decir algo, díselo como un consejo, no como una imposición. ¿Por qué muchos esposos rechazan la palabra de la esposa? Porque ella viene a imponerle, como diciendo, yo sé mejor que tú. Tú estás mal, yo estoy bien. Con esa actitud, obviamente, no vas a ser escuchada. Por eso dijimos que es una actitud de humildad, de consideración, de respeto, y cuando lo hace de esa manera, Dios va a ser glorificado. Amén, hermanos. Recuerda, y Jehová Dios dijo,
No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Y creó a la mujer, a la esposa. Cierra tus ojos, vamos a ver. Padre amado, gracias por tu palabra en esta mañana. Porque, Señor, nos recuerdas uno de los atributos maravillosos de tu corazón, que es la sujeción. Porque tú, Señor, te sujetaste al Padre en todo. Porque no hablaste nada fuera de lo que dijera el Padre. Porque no hiciste nada que no ordenara el Padre. Ayúdanos, Señor, cada día a desarrollar esta actitud en lo más profundo de nuestros corazones. Oro, Señor, por cada esposa aquí presente y por cada mujer, Señor, que aspira a hacerlo. Padre, para que este principio de tu palabra sea instalado en sus corazones por la obra de tu Espíritu Santo. Te pido, Dios, que endereces el corazón y que endereces, Señor, los pasos. Te ruego, Dios, que cada esposa aquí presente sea como la de Proverbios 31, una mujer virtuosa que edifica su casa y no la necia que con sus propias manos la destruye. Padre, en el nombre de Jesús, te pido en esta mañana que derrames gracia divina, Señor, sobre todos y cada uno de nosotros, y nos concedas cada día honrar y glorificar tu nombre, obedeciendo tu palabra con alegría de corazón. Y todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, hermanos. Si el contenido que acabas de ver te pareció de edificación y de mucha bendición, suscríbete y enciende las notificaciones. Dios te bendiga.